Hola amigos, soy Paul. Hoy me encuentro en el Aeropuerto Internacional de San Francisco y voy a volar al aeropuerto de Kansas en un Boeing 737 de Southwest, haciendo conexión en Los Ángeles, viajando con la tarifa económica y el asiento estándar. Bienvenidos a este reporte de viaje. El Aeropuerto Internacional de San Francisco tiene 4 pistas y 4 terminales. Southwest Airlines opera en la Terminal 1 Harvey Milk. En esa terminal también operan JetBlue y American Airlines. Tiene 25 puertas de embarque, las cuales están enumeradas de la B3 a la B27. A esa hora los mostradores de check-in no estaban abiertos aún, y aunque ya tenía mi pase de abordar en mi teléfono celular y solo viajaba con mi artículo personal, no era necesario que fuera a los mostradores de la aerolínea. Pero en lo personal me gusta imprimir el pase de abordar, así que acudí a uno de los kioscos para tenerlo. El proceso es sencillo, aunque no pude cambiar el idioma al español. El sistema es amigable e intuitivo. Con solo colocar la clave de la reserva me imprimieron los 2 pases de abordar. Este vuelo es el 685 de San Francisco a Los Ángeles. La hora de salida es a las 5:45 de la mañana y el abordaje inicia media hora antes. Fui del grupo A, posición 23, y el vuelo salía por la puerta B13. Al pasar seguridad verifiqué el estatus del vuelo y este continuaba a tiempo y la puerta seguía siendo la B13. La Terminal 1 del Aeropuerto Internacional de San Francisco es una de las más bonitas de este aeropuerto. El diseño es moderno y limpio, pero lo que más me gusta es la gran cantidad de trabajos artísticos como esa exposición fotográfica en honor a Harvey Milk, el reconocido activista de la comunidad LGBTQ+, cuyo nombre ha sido otorgado a esta terminal como homenaje a su legado. Al frente de la exposición hay un museo que en esta ocasión presentaba vestuario de óperas que se han presentado en San Francisco en los últimos 100 años. Al llegar a mi puerta de embarque B13, confirmé que el vuelo continuaba a tiempo. El proceso de abordar de Southwest Airlines es particular. En las puertas de embarque hay unas columnas o postes y al frente unas pantallas que indican el grupo que estará abordando. Yo era del grupo A y mi posición era la 23. A1230, welcome aboard at this time. Please have your boarding passes out and available, ready for scan. Barcode up, please. To Los Angeles, continue to El Paso, Dallas. We're in the boarding process. All confirm and ticketed passenger, please make your way at B13 for boarding. Thank you. Thank you.
Todos los aviones de Southwest Airlines son Boeing 737. Este avión en particular era un 737-700 de 16 años de antigüedad, el cual es de fuselaje estrecho de un solo pasillo. Cuenta con 143 asientos en una configuración 3-3 y 2 baños, uno al frente y otro atrás. En Southwest no se asignan asientos, así que uno se puede sentar donde desee. El espacio entre mi rodilla y el asiento de enfrente era aproximadamente de 5 centímetros, considerando que mido 1.75 metros. El espacio para estirar mis piernas era estándar. La mesa de servicio era de buen tamaño, suficiente como para poner una laptop cómodamente. El botón para reclinar este asiento no funcionaba. Al frente tenía la tarjeta de seguridad de la aeronave y una tarjeta del menú. Los snacks y las bebidas son gratis. Las bebidas son de la línea Coca-Cola y también hay disponible café, té y chocolate caliente. Las bebidas alcohólicas sí son a la venta. Una de las características de esta aeronave son sus ventanillas, las cuales son cuadradas y están muy abajo. A las 5:40 de la mañana inició el pushback. En relación al servicio a bordo, Southwest también lo hace diferente a otras aerolíneas. Ellos no tienen el clásico carrito en el que van ofreciendo bebidas y snacks. Aquí primero te entregan el snack, en este caso nos dieron pretzels y te preguntan la bebida que deseas. La anotan en una lista y después viene el tripulante de cabina con una bandeja repartiendo las bebidas de acuerdo a la lista. Para hacer un vuelo tan corto, superaron mis expectativas. Pensé que no tendríamos servicio a bordo. Si bien no hay pantallas de sistema de entretenimiento en los asientos, sí ofrecen servicio gratuito de Wi-Fi. Este servicio incluye mensajes de texto por iMessage, WhatsApp, un amplio catálogo de películas y diversos canales de televisión en vivo. El costo por tener servicio completo de internet era de $8 por todo el vuelo. Activé el servicio de mensajería gratuito y pude enviar mensajes de WhatsApp e incluso un pequeño video. También se puede ver el vuelo en tiempo real. La única aerolínea que ofrece vuelo directo de San Francisco a Kansas City es United Airlines, el cual tiene una duración en promedio de 3 horas. La ruta de San Francisco a Los Ángeles es muy popular. Además de Southwest, también la ofrece United, American Airlines, Alaska, JetBlue y Delta.
Después de 53 minutos de vuelo, aterrizamos en el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles a las 6 de la mañana con 44 minutos. El segundo vuelo que iría de Los Ángeles a Kansas City fue el 1727. La hora de salida programada era a las 9:20 y el abordaje iniciaba media hora antes. Fui del grupo A, posición 39, y el vuelo salía por la puerta 13. Al salir de la puerta de embarque y verificar el estatus del vuelo, ese también continuaba a tiempo. El Aeropuerto Internacional de Los Ángeles, o LAX por su código IATA, tiene 9 terminales. Southwest Airlines opera en la Terminal 1. En esta terminal solo opera esta aerolínea. Otras tienen mostradores para check-in, pero en esta terminal solo salen y llegan vuelos nacionales de Southwest. En total tiene 13 puertas de embarque. Esta aeronave era un Boeing 737 MAX 8, de tan solo un año de antigüedad. Cuenta con 175 asientos en una configuración 3-3, con un solo pasillo y 2 baños, uno al frente y otro atrás. Los asientos son reclinables. El espacio para estirar las piernas era amplio. El espacio entre mi rodilla y el asiento de enfrente era aproximadamente de 20 a 25 centímetros, considerando que mido 1.75 metros. La mesa de servicio era amplia, suficiente como para poner una laptop. Contaba con un bolsillo al frente para poner los objetos de la mano. Al frente estaba la tarjeta de seguridad de la aeronave y el menú del servicio a bordo. A diferencia del Boeing 737-700 del primer vuelo, aquí las ventanas son ovaladas. A las 9:21 de la mañana inició el pushback. En este vuelo también nos dieron pretzels de snacks y bebidas, aunque a diferencia del primer vuelo en el que me dieron el vaso con hielo y la lata completa, aquí solo me dieron el vaso con la bebida. Después de 2 horas y 45 minutos de vuelo, aterrizamos en el Aeropuerto Internacional de Kansas City a las 2 de la tarde con 15 minutos con un adelanto de 10 minutos. Mi experiencia viajando con Southwest Airlines fue buena en general. El abordaje puede ser un proceso que a algunas personas les cause confusión y mi recomendación para que sean del grupo A es que paguen la prioridad en el abordaje. Con eso se garantiza un buen asiento y espacio para el equipaje de mano. Por otro lado, el proceso de las bebidas es algo lento y en algunos casos vi que se confundían con la entrega. Amigos, si son apasionados de la aviación y quieren continuar viendo reseñas de aerolíneas y aeropuertos, los invito a que le den clic al botón de suscripción y no olviden activar las notificaciones para que no se pierdan ningún video. Gracias por acompañarme y nos vemos en un próximo vuelo. ¡Adiós!